la profesora Aguedita Cos, y seguidamente, para los que se puedan quedar, a las 7 de la noche va a haber otra charla, otra conferencia sobre el paisajismo Advanced Landscape in Singapur. Va a ser impartida en inglés por el director de la Universidad de Singapur, y él va a estar conectado desde allá, que allá son como las 7, van a ser las 7 de la mañana, está amaneciendo, está 14 horas adelantado el tiempo, y estuvo complacido de poder estar con nosotros hoy en ambas charlas inaugurales. Entonces vamos a empezar con la primera charla, que se llama Diseño con vegetación como arte ecológico, que la va a impartir la doctora Aguedita Cos Lanz. Aguedita es doctora en arquitectura, magíster en arquitectura paisajística y además es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Ha concentrado su línea de investigación en sostenibilidad urbana y metabolismo urbano, teniendo como eje temático el paisajismo y patrimonio de la ciudad universitaria de Caracas, Venezuela. Ha participado como ponente en diversos eventos científicos vinculados al tema ambiental y es autora de libros y artículos sobre temas ambientales y patrimoniales en revistas especializadas. Posee también amplia experiencia en estudio y proyectos de planificación ambiental, paisajismo y arquitectura a escala regional y local, elaborados para organismos públicos y entes privados. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Estudios Integrales de Ambiente, en donde es investigadora docente, categoría titular desde el año 1993, al igual que en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FAU, en Venezuela. Entonces le damos la bienvenida y agradecemos mucho la presencia de Aguedita, y pues los dejo con ella. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí y gracias, Laurita, por la oportunidad, y al profesor también, de establecer este vínculo e intercambio. Me encantaría que algún día pudieran venir a Caracas cuando las cosas mejoren. Luego de la presentación vamos a dar inicio. ¿Dónde es que apago aquí para que nada más me queden estas dos? Ok, chévere, gracias. Bueno, si voy muy rápido me paran, y si hablo bajito también, a veces me disparo. Entonces la charla va a tratar sobre diseño con vegetación como arte ecológico. Este título no es mío, ¿ok? Esto es una adaptación que he hecho de la metodología del profesor Darrell Morrison. Yo lo he complementado, y la trabajé y la adapté para mis estudiantes de la especialización de paisajismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Fueron 3 días que tuvimos con este profesor en un diplomado para educadores en arquitectura del paisaje, donde compartí con Laura y ahí nos conocimos. Este profesor nos dio toda esta metodología que a mí me pareció muy interesante, la perspectiva, y con el trabajo que yo vengo haciendo lo vine ampliando y adaptando. El profesor Darrell Morrison trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York, y él nos hablaba de que las influencias más importantes para él, y por eso también me vinculo y me siento con afinidad, son estos personajes, ¿no? Para mí también Roberto Burle Marx, me imagino que todos lo conocen, si no los invito para que vean la obra de él, y más adelante vamos a ver algunas cositas. Sus antecedentes, sus influencias más importantes son Roberto Burle Marx. Él es un artista paisajista, muchas personas creen que es un arquitecto, pero no, es un artista que trabaja con el tema del paisaje. Trabajó. Jen Jensen es arquitecto paisajista. Kepler son psicólogos ambientales, lo vamos a ir viendo más adelante, y Jay Appleton también es un geógrafo que tiene una teoría sobre el tema de percepción ambiental. En cuanto a Roberto Burle Marx, vamos a ir descifrando revisando un poco cada una de estas influencias. Él ve el paisajismo como arte, ¿no? Entonces, defender el paisajismo como una manifestación artística, una necesidad que ha iniciado en su vida profesional. En sus palabras decía: me decidí a usar la topografía natural
como una superficie para la composición de los elementos de la naturaleza, tanto minerales como vegetales. O sea, él lo que hablaba era que todos esos elementos, piedras, vegetación, ríos, eran como elementos de la pintura de él como artista sobre un lienzo que era el territorio, la topografía y el territorio. Esa era la visión que él tenía y lo logró muy bien. En esa época en que él se inició, la mayoría de las plantas que se utilizaban para los jardines, para los parques, eran plantas europeas, no eran plantas endémicas propias del lugar. Entonces él decidió, después de una visita que hizo a Alemania, al jardín botánico, encontró que había mucha vegetación brasilera metida en estos invernaderos y se dio cuenta que en su país pues nadie estaba investigando sobre eso y decidió hacer todo un trabajo de investigación, de trabajo de campo, y por eso muchas de las plantas llevan el nombre de, como él lo descubrió, al final llevan el nombre de su nombre en latín, pues. Entonces, bueno, luego de esto hizo todo este trabajo, recolectó todo esto y pues pudo hacerse de un vivero. Hoy en día en Brasil está toda la recolección y todos los paisajismos que ha hecho tienen que ver con toda la recolección que hizo. E incluso Burle Marx no solamente su trabajo se dedicó solamente en Brasil, él estuvo en buena parte de Latinoamérica trabajando, en Costa Rica incluso también hay trabajos que él hizo, en Venezuela, que es el área en que yo manejo, está el Parque del Este, que es un parque urbano muy importante, que se hizo en los años 50. En aquella época había toda una intención del dictador Pérez Jiménez, que tuvo un periodo prolongado militar que fue un dictador que tuvimos en esa época. La concepción que él tenía era de una idea de cambio de país, tenía toda la parte de arquitectura, entendía como que la arquitectura y todo lo que fuera transformación del medio, eso generaba de alguna manera demostración de poder e invirtió muchísimo en eso. Y Burle Marx fue llamado para muchas de las cosas que tuvieran que ver con parques y con las áreas externas, ¿no? Entonces fue contratado para diseñar este parque. Les hago esta acotación porque incluso cuando Burle Marx llegó a Venezuela, muchas de las plantas eran, por supuesto, parecidas a las de Brasil, pero él se dedicó a ir a Guayana, a las regiones más importantes del país, a hacer todo un levantamiento de vegetación, y con esa vegetación fue que luego se introdujo, se diseñó este parque. O sea que más allá de a dónde iba a trabajar el tema de paisajismo, él hacía todo un levantamiento y toda una exploración, y con eso era que trabajaba. Es un parque que hoy en día está bastante deteriorado, pero bueno, es todo un elemento importante dentro de nuestra arquitectura. Luego, como vimos anteriormente, está Jen Jensen. Dentro de sus influencias importantes, este señor trabajó jardines orgánicos con espacios abiertos que permiten permanecer en la sombra mientras se aprecia la luz. Trabajó con materiales y plantas nativas también, recreando sistemas naturales con sus patrones de distribución. Resumió su filosofía diciendo: cada planta tiene aptitud y debe ubicarse en su entorno adecuado con el fin de sacar toda su belleza. Ahí radica el arte de la jardinería. Esa era su visión, ¿no? Luego están los Kaplan y Kaplan, como se conocen, que tienen toda una filosofía de entender el entorno desde 4 puntos importantes. Hablaban son explicaciones informacionales, o sea, entienden que un territorio o un paisaje nos está diciendo cosas, nos está mandando información y nosotros la estamos interpretando. De esas explicaciones informacionales tenemos coherencia, complejidad, misterio y legibilidad. Bueno, tenemos disponibilidad de información y comprender el entorno, explorar e implicarse en ese entorno. Entonces, cuando una persona llega a un lugar, ¿para qué necesitamos todo esto? O sea, en el momento que estamos diseñando, tenemos que analizar el sitio, estudiar el sitio desde estas perspectivas, según esta metodología de estas personas, ¿no? Entonces, coherencia
¿qué tiene que ver? Un territorio tiene que ser coherente, las formas, el suelo nos está diciendo una cosa, la vegetación que se está dando ahí va a estar acorde con el pH del lugar, va a estar acorde con el clima de ese lugar, con la topografía. Entonces no podemos diseñar una cosa ni llegar a un lugar sin entender qué nos está diciendo ese lugar para nosotros poder proyectar arriba de él. Tenemos que entonces meternos y ver cuál es la coherencia y cuáles son las directrices que ese lugar nos está dando. En cuanto a complejidad, bueno, todos los sistemas naturales son complejos, tienen un orden propio. No vamos a ver nunca en la naturaleza formas lineales ni formas muy organizadas, ¿no? O sea, es esta cosa toda abigarrada, toda orgánica, toda compleja, que tiene un orden propio en sí mismo, es el orden de la naturaleza. Entonces eso también hay que leerlo. Y no todos los lugares son iguales, por supuesto. O sea, vamos a un bosque, vamos a tener una forma de ordenamiento espacial. Vamos a un desierto y también dentro de esa simplicidad también va a haber una lectura de eso. Entonces aquí llegamos a lo que es el tema de legibilidad. Tenemos que aprender a leer ese espacio. ¿Qué nos está diciendo ese espacio? No podemos pretender en un lugar desértico plantar un bosque, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Y luego lo importante de generar, cuando lleguemos al lugar, buscar lugares que nos den algún tipo de información en cuanto a algún tipo de misterio o de alguna cosa que nos atraiga, y también nosotros en nuestros diseños plantearnos ese lugar. O sea, que la persona, a la medida que vaya haciendo el recorrido, quiere encontrar un lugar más allá, que alguna cosa le llame la atención para que quiera hacer el recorrido completo de ese lugar. Es importantísimo para la visión de estos profesionales que en ese lugar no se generen sensaciones negativas, que no nos sintamos atrapados, porque eso va a generar rechazo por ese lugar. Y luego está Appleton, como otra influencia importante. Este es un geógrafo que habla sobre la teoría del hábitat y panorámica refugio. Hay lugares que son más deseables, esos espacios son donde nos podemos refugiar, pero no nos permiten tener visuales sobre esos espacios abiertos. Entonces, al final de la charla les voy a dar la bibliografía donde están cada uno los nombres de estos libros, donde luego pueden ir a investigar con mayor detalle. Esto es como un paneo. Bueno, luego, entonces, ¿cuáles son las 5 metas de este arte ecológico? Principalmente que sea ecológicamente apropiado, y eso apunta al tema de sostenibilidad. Luego está que sea un lugar de ricas experiencias, lo vamos a ir a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir explicando un poquito más. Tiene que ver con lo que hicieron hoy en el recorrido, ese tema de percepción, ¿no? En el lugar donde estamos, estar detectando las cosas, cómo percibimos ese lugar, que sea un paseo delicioso, que lo podamos disfrutar. De eso se trata un jardín, que sea un lugar, un Edén, como lo que debemos lograr a la hora de plantearnos diseñar un lugar, ¿no? Luego, que debe tener un respeto por el lugar. Tenemos que tener muy claro cuál es la localización de ese lugar, el respeto por los aspectos físicos, bióticos y socioculturales. Ambos son parte de esa concepción de ambiente, no pueden estar separados. Tenemos que adecuarnos a la dinámica natural. Hay un tema de temporalidad, los jardines cambian en el tiempo, los árboles no son postes, no es mobiliario urbano. Muchas veces pretendemos que queden de una manera y ellos son seres vivos y deciden torcerse y hacer de las suyas. Entonces todo eso hay que estar preparado para eso, ¿no? O sea, el jardín cambia incluso desde lo que proyectamos en un papel, cuando eso se ejecuta y cuando esto pasa en el tiempo. Y finalmente, él tiene una metodología que yo les voy a dejar con Laura, un video donde el profesor explica esto, porque ya esto sería más un tema incluso de desarrollar en taller, y creo que Laura lo ha trabajado con algunos de sus estudiantes, después de revisar todo esto, ¿no? Que es como una especie de estudio de sitio, una forma de adentrarse en el lugar y en el sitio donde vamos a trabajar. Para poder diseñar hay que plasmar intenciones de movilidad. Yo tengo, por ejemplo, 3 edificios aquí, el lugar de acceso es quiero dirigirme a estos lugares. Entonces, antes de arrancar a diseñar, después de haber estudiado el sitio, tendría que trazarme cuáles son esos deseos de movilidad,
luego verlo como masas y vacíos. Las masas tienen que ver con árboles, arbustos, rastreras o trepadoras, entonces esos van a ser mis elementos de composición, así como yo sé que aquí hay muchos que estudian solamente arquitectura, así como ustedes trabajan la arquitectura, también podemos trabajar los espacios abiertos. Tenemos columnas, tenemos techos, tenemos espacios abiertos, vacíos. Bueno, de igual manera podemos trabajar los espacios externos. Al principio yo creo que cuando yo solo era arquitecto y no había estudiado arquitectura paisajista, pues a mí una vez en una oficina de arquitectura donde yo trabajaba me plantearon en un club social que estaba yo ayudando al arquitecto, me plantearon que diseñara el área externa alrededor de un auditorio. O sea, yo me quedé paralizada cuando vi un campo de golf enorme en donde yo tenía que hacer una intervención alrededor de ese espacio. La verdad es aplastante porque el límite es el cielo y el cielo no sabemos ni dónde termina. Entonces, yo creo que hay que entender que sí hay elementos que podemos tener planos intermedios y que lo logramos, de hecho se logra. Entonces para un estudiante de arquitectura es vital que pueda comprender y pueda entender que para ser un arquitecto integral tiene que manejar el espacio externo y el espacio interno. Evidentemente que está el arquitecto paisajista que es la persona encargada para eso, pero un arquitecto por lo menos debe tener una idea de lo que quiere alrededor del entorno de su edificio y poder expresarlo a una persona especializada que sí sabe si son plantas que son de sombra, que son de sol y tal y qué sé yo, o sea, tener una idea de qué masas quiere para que la otra persona pueda llegar a interpretar lo que es su deseo en cuanto al entorno de su edificación. Ok, entonces él ve esto, plasmar estas intenciones de movilidad, que eso te va a dar, como decir, las caminerías o los espacios en donde va a haber conectividad en ese espacio abierto, masas de vegetación en los 3 estratos, que lo vamos a ver más adelante, y los vacíos. Los vacíos vamos a verlo más adelante, esto lo voy a explicar más adelante mejor, apoyada en el... Ok, entonces vamos a ver primero qué quiere decir ecológicamente apropiado en cuanto al tema de sostenibilidad. Eso implica que sean plantas endémicas, autóctonas, que no sean exóticas, en su mayoría. Siempre vamos a utilizar, porque hoy en día, todo se ha de alguna manera globalizado. Entonces, igual tenemos plantas de otras partes, pero para esta metodología lo más importante es que sean plantas endémicas, que se puedan convertir además incluso hasta en invasivas y que no mermen la biodiversidad del lugar. Plantas nativas o adaptadas al lugar que utilicen la menor cantidad de recursos. Para eso también es importantísimo tener un vivero de plantas nativas, ¿no? Porque de repente nos planteamos una cosa con plantas silvestres, pero no lo hay en el mercado. Entonces también eso es un tema complicado de manejar. Que estas plantas creen microclimas, además que haya control de fuertes vientos, de humedad y fuerte insolación. A mi llegada a Costa Rica, por ejemplo, pude ver incluso en el avión que el viento es muy fuerte, ¿no? El avión se tambaleó, yo decía, nada, aquí no vamos a llegar. Y en mi llegada del aeropuerto al lugar donde me estoy quedando, por supuesto que lo que venía viendo era la vegetación. O sea, eso es un mal que tenemos los arquitectos paisajistas, casi que de psiquiátrico. Mi esposo dice, pero bueno, o sea, mira tal cosa, yo ando todo el día viendo vegetación. Y él ha aprendido conmigo a eso. Vi muchos apamates, aquí el Tabebuia rosia, no sé, ¿cómo es que me dijiste que se llamaba el? Ajá, roble de sabana, en mi país se llaman apamates. Espectaculares, hermosísimos, toda una carretera flanqueada por robles de sabana. Pero también vi mucha vegetación, sobre todo en el condominio donde me estoy quedando, por ejemplo, que no está adaptada al viento de Costa Rica. Plantas musáceas, lo que son por ejemplo, plantas tipo cambur, todas deshilachadas, mucho filodendron, uña de danta, no sé cómo se llama aquí, filodendron monstera deliciosa, que además son plantas de sombra y están expuestas, más que puestas, al sol inclemente. Entonces, vi una cantidad de cosas que de repente no están funcionando bien en función del clima que tenemos acá, sobre todo en cuanto a viento, porque el viento también está aquí incorporado. Entonces habría que poner barreras, no es que no las vamos a poner, pero entonces hay que entender el lugar
y adaptar para que esa vegetación se pueda dar. Ya me fui por otro lado y no me centro en lo que tengo que centrar. Okay. Entonces, creación de microclimas, control de fuertes vientos, es importantísimo y para ustedes ya lo vi que es un tema muy importante. Humedad y fuerte insolación, todo eso hay que controlarlo, ¿no? A través de esos microclimas que los podemos lograr con la misma vegetación. Tenemos distintos planos para poder lograr esto. Atenuación de la contaminación atmosférica y sónica, esta vegetación puede lograr eso. Y criterios de selección de especies según aspectos físicos, bióticos y socioculturales que lo vamos a ver más adelante. Ok. Para esto, en cuanto a los aspectos físicos, vamos a ir viendo primero esto. Tenemos que hacer un estudio previo de los patrones de insolación sombra de ese sitio. Por ejemplo, no podemos colocar plantas de sotobosque a plena exposición solar, ni plantas que queremos que florezcan a la sombra, porque todo lo que lleva flores en su gran mayoría requiere de sol, o todo follaje colorido requiere de sol para poder estar en color. También los patrones de ventilación del sitio son importantísimos, estudiar por dónde viene el viento, ver si tenemos que poner alguna barrera, si queremos poner alguna planta que de repente no va a estar un poco más complicada con vientos. Patrones de precipitación y condiciones de riego artificial de ese sitio, cómo es el pH, la granulosidad, la textura y el drenaje de ese suelo, el acabado de las edificaciones circundantes y los colores y las texturas en cuanto al tema de albedo, todo el calor que generan los materiales de la arquitectura. También te pueden quemar una planta que esté expuesta a una superficie de estas. En Venezuela, por ejemplo, aquí no he visto muchos edificios, todos estos tipo curtain wall, por ahora, pero en Venezuela hubo una época en los años, no sé, 90, 80, que todas las edificaciones están forradas con este tipo de vidrio. Entonces, toda la vegetación que estaba previa se ha venido quemando y ha venido sufriendo, o se ha tenido que adaptar a esta nueva condición de insolación más fuerte. Trabajar, como dije antes, en cuanto al control de la radiación, trabajar en distintos planos la vegetación para lograr que las ventanas queden protegidas con la vegetación y la insolación no sea tan fuerte. Tenemos claro que en un lugar donde está expuesto al sol, una fachada, va a ser mucho más caliente que una que tenga vegetación cerca y que la pueda proteger. También tenemos claro que los árboles evapotranspiran, ellos generan humedad y si los ubicamos frente a una corriente de aire, esa humedad va a venir y va a refrescar ese lugar. Todo eso es importantísimo que lo comprendamos y que lo analicemos para poderlo plasmar. Estas barreras de control de viento también son muy importantes si queremos proteger a personas, a plantas, a edificaciones y hay cómo hacerlo, ¿no? Esto es un lugar en Miami que con este Ficus benjamina se hacen barreras bien importantes. En este lugar incluso estuve en un momento en donde hubo un huracán y la barrera funcionó perfecto. O sea, además de que cumple una función de barrera entre una urbanización y la otra, cumple función de barrera del viento de buena manera en esos lugares donde eso sucede. En cuanto a los aspectos bióticos, revisamos todo lo que tiene que ver con el tema de aspectos físicos. Esta separación la hago un poco desde el punto de vista pedagógico, porque en realidad en un entorno todos estos aspectos están completamente compaginados, o sea, no hay manera de separarlos, pero en cuestión didáctica pues vamos a hacer esta separación. Vimos los aspectos los físicos, ahora vamos a ver los bióticos. Hay que hacer un estudio, cuando llegamos a un lugar para hacer una intervención, un estudio de la vegetación existente. Es importantísimo porque ellas nos van a decir muchas cosas. Si hay vegetación que no se está dando, pues quiere decir que ese tipo de vegetación, ese tipo de familia de vegetación no es la mejor para ubicar en ese lugar. Si hay una que se da de buena manera, que está frondosa, que se adapta perfectamente, entonces averiguamos qué tipo de planta es, qué familia es, para saber qué otras plantas podemos también incorporar. Entonces, ¿cómo hacemos ese estudio de vegetación? Bueno, fotografías aéreas, planos, levantamiento a pata, como llamamos, pateo de sitio, para poder identificar estas plantas. No sé cómo lo llaman aquí. ¿Cómo lo llaman? A pata también.
Ok, eso, como les dije antes, observar el tipo de familias de las especies botánicas en qué buen estado están, observar además entonces la fauna asociada a esa vegetación, porque esos árboles no están ahí de adorno, ni para que nosotros comamos frutas nada más, no, ese es el nicho de toda una bifauna importantísimo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un lugar, ¿está lloviendo? No. En un lugar hay un tipo de vegetación y hay una bifauna o un tipo de fauna asociada a ella que está ahí alimentándose y teniendo todo este tipo de intercambio, y nosotros introducimos una planta, un árbol que vaya en contra de todo eso, vamos a traer un problema. Un árbol, por ejemplo, exótico, podemos traer un problema a ese lugar, a ese microclima que está ahí ya conformado. Ok, entonces ahora vamos a ver los aspectos socioculturales. Entonces es importantísimo observar qué actividades se dan alrededor de este lugar. Si hay comercio, si hay oficinas, si hay viviendas, si son edificaciones. Hacer un estudio de cómo son las actividades que se dan en el lugar. ¿Cuáles son esos flujos peatonales y vehiculares que se dan también en el sitio? ¿Qué volumen de peatones hay? ¿Cuál es el sentido y flujo de esos peatones? ¿Dónde se generan esos lugares de encuentro? ¿Dónde hay esos corredores? ¿Qué puntos de conflicto peatón-vehículo hay? Porque la vegetación nos va a poder ayudar a controlar y a diseñar todo este tipo de cosas, ¿no? Nos puede servir como un elemento que nos ayude. ¿Cuáles son esas tendencias de lugares de encuentro espontáneos generados por la sombra de algún árbol? Y reforzarlos además por medio de vegetación. A todos nos encanta meternos debajo de un árbol en el momento en que la insolación es muy fuerte, sobre todo en nuestros climas tropicales. Hay mucha gente que anda por ahí talando árboles, pero después los vemos y andan metidos debajo de un árbol justo. Bueno, tiene una razón, pues, y es por eso, es porque da frescor, da cobijo, un montón de cosas. Y entonces es importante ver dónde sucede eso. Detectar visuales panorámicas con alto valor escenográfico, y aquí la vegetación juega un papel muy importante, haciendo un marco visual o por el contrario creando un espacio para contemplarlo. O sea, aquí podemos ver que nosotros podemos enmarcar algún elemento arquitectónico importante que querramos enmarcar, o por el contrario generar un espacio para yo poder contemplar eso a través de la vegetación. En caso donde las visuales o los olores también son indeseables, la vegetación también juega un rol bien importante. Entonces, crear con la vegetación barreras visuales, cambiando lo desagradable en agradable y fresco, e incluso hasta con plantas que tengan flores con buenos olores también se puede aliviar algunas cosas. Ok, entonces vamos a ver, ¿se acuerdan las 5 metas que vimos por allá adelante, no? Ya vimos la primera, que era que sea sustentable, o sea, sustentable en el sentido que se soporte en ese ecobase, que no la violente, y que sea sostenible. Eso es lo que también, que se sostenga en el tiempo, porque si nosotros dañamos la ecobase, no nos soportamos, no nos sustentamos en ella, no se va a sostener en el tiempo. Entonces, en ese sentido es lo que hablamos anteriormente. En cuanto a un lugar de ricas experiencias, que estamos hablando básicamente de percepción, nosotros lo que hacemos también es considerado como arte. Representa la energía, la alegría, la excitación, la reflexión, la contemplación, la paz. Así debemos trabajar con la emoción de los usuarios. O sea, lo que hacemos realmente, así como la arquitectura es arte, esto también es arte. Y así es como lo tenemos que entender. Por eso un poco el profesor trae a colación el tema de Robert de Burle-Marx, porque él era un artista plástico que decidió dedicarse a hacer arte con los jardines. Cómo se pueden percibir las estaciones, los sonidos, los olores, los colores, cómo generar espacios con sorpresas y áreas de misterio. Esto es todo un tema bien importante y fue un poco lo que ustedes hicieron hoy también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un plano, por ejemplo, de un jardín o de un parque a una obra de arte como la de Pollock, por ejemplo, que además tiene toda una implicación de no sé si conocen a este personaje, casi que hace un performance cuando lo hace, de hecho, cuando pinta. Entonces, es toda una emocionalidad puesta en ese lienzo. Igual nosotros podemos lograrlo. Podemos plasmar, además de transmitir nuestra emoción para motivar a otros a que recorran el lugar y moverle cosas a las personas que van a estar en ese lugar.
o un Kandinsky como este, por ejemplo. O sea, perfectamente esto puede ser un plano de un paisajismo. Y por eso entonces traigo a colación a Roberto Burle Marx. Estos son planos de un paisajismo, pero son obras de arte, realmente. Esto es hasta arriba de una terraza, por ejemplo, y sin embargo es una maravilla. Bueno, hoy en día ya no... Antes se estaba sonando como un poquito más bajo, ¿no? Creo que me ubiqué mejor el... Igual se está grabando bien. Sí. Esto está sobre una terraza de un edificio. Estos sí son jardines sobre... Esto es un poco más extenso, son jardines sobre terrenos. Esos son los planos y este es el resultado de la visión de esos planos, ¿no? Ahí podemos identificar una que otra de las plantas que Burle Marx utilizó. Esta es la casa de Odette Monteiro en Petrópolis. Fue diseñado este jardín entre 1945 y 1947. Estas son otras vistas de este mismo paisajismo. Y ahí tenemos algunas, aquí hablamos, ¿ves? Esta es la monstera deliciosa. Aquí tenemos Agave, Atenuata, Aloe arborescens, Euphorbia milii, bueno, y cómo están ahí incorporados todos. Ok, ¿qué lugar es? Es la misma casa, creo. Okay. Bueno, son algunos ejemplos de Roberto Burle Marx, que la obra de él es bien extensa. Aquí tenemos otros, por ejemplo, son lugares idílicos, pero existen. Y eso se puede lograr. Imagínense recorrer por ahí la cantidad de emociones que se le puede mover a una persona. Ok, cuando hablamos entonces dentro de las metas del arte ecológico, hablamos del respeto por el lugar, localización. ¿Qué queremos decir con esto? El lugar debe ser expresión de su región, no repetir plantillas estándares que son reproducidas por todo el planeta, y eso vale incluso para arquitectura. Hoy en día vemos plantillas globalizadas, estándar, de edificaciones, y también ocurre con el paisajismo. Un poco también lo que vi, lo que les llamaba, estuve en un centro comercial que está por Escazú, Multiplaza. El paisajismo, o sea, me sentí en Miami más o menos un ratico. Entonces, y no es que está mal, ok, es válido, también puede ser, pero entonces, ¿qué me representa a mí como región? También un poco tener como esa reflexión. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Que no repetir estas plantillas estándares. Con la arquitectura pasa mucho que entonces tenemos un edificio puesto igual norte-sur, como puesto igual este-oeste, con toda la fachada, y no hay ningún tipo de previsión de que luego qué va a pasar con la insolación. Entonces lo mismo pasa también con los jardines, ¿no? Otro de los temas también en cuanto a la localización es la cultura y las costumbres de ese lugar. No todos los lugares tienen las mismas costumbres. Hay temas religiosos, hay temas ancestrales, o sea, hay una cantidad de cosas que cuando uno se adentra en este tema tiene que explorarlas, tiene que entrevistar a las personas, tiene que meterse, estudiar para poder entonces hacer algún planteamiento. A mí una vez se me ocurrió, le hice un jardín en una casa a unas personas que eran de Arabia, y resulta que yo les quería poner unos cipreses, porque además la señora quería un árbol de copa alargada. Cuando yo dije eso, o sea, me vieron horrible. Yo dije, ¿qué dije? Resulta que para ellos los cipreses están en los cementerios. Entonces, imagínate tú lo que yo le estaba diciendo, se me vieron, casi que me botaron de la casa ese día. Tuve que salir después a ver qué era lo que había hecho. También hay otras personas, por ejemplo, no sé si conocen el Salix babilónica, el sauce llorón. Bueno, en Venezuela hay gente que dice que ese árbol es pavoso. Imagínate tú. Entonces tú tienes que más o menos, antes de plantearle a un cliente qué tipo de vegetación quieres implantar, tienes que conocer a esa persona. Tienes que saber qué cultura tiene, qué cosas le gusta, qué no les gusta, porque de repente puedes cometer una cosa que no esté acorde a lo que vas, ¿no? Ok, entonces las soluciones surgen del lugar, es un poco ese el tema del respeto por el lugar. Observar el paisaje del sitio tanto en su dinámica ecológica como en los patrones de organización de forma y complejidad. Realizar la interpretación de esto dibujando y haciendo esquemas. Trabajar en la cooperación con la naturaleza, no luchar con ella, sino recrearla y acompañarla. En este punto el profesor nos decía que, así como hicieron ustedes hoy,
de salir con sus estudiantes y recorrer los lugares, es importantísimo uno salir con los estudiantes y sentarse, que vean la vegetación, que vean el espacio, que vean el lugar, para que puedan no solamente diseñar en una oficina o en un taller, sino que también tengan contacto con el lugar. Eso es importantísimo. Ok, también hablamos de adecuarse a la dinámica natural, y eso tiene que ver con el tema de temporalidad. El paisaje cambia constantemente, es dinámico, empezando, como les dije anteriormente, empezando incluso a la hora del replanteo, no sé cómo lo llamamos aquí, también replanteo, o sea, ok, levantamiento de ese planteamiento. Entonces, yo diseño un jardín, y cuando voy al sitio, o sea, si yo no voy a sembrar yo misma o decir, por ejemplo, cómo se va a sembrar, sino que lo delego en el caporal que me está sembrando, probablemente cuando yo vaya a inspeccionar no va a estar ni la mitad de lo que yo diseñé en ese plano. Entonces, estar ahí en ese momento, en el replanteo, en el momento en que tú trazas sobre el lienzo, sobre el suelo, es importantísimo, porque de eso va a depender lo fiel que pueda quedar en primera instancia ese proyecto que tú estás haciendo. Una cosa que está aquí en el papel y que luego va a estar reflejado sobre un territorio que, imagínate, es complejo, que además quienes lo van a terminar llevando adelante son personas que no están en tu cabeza. Entonces, esa primera parte puede generar ya un cambio. Si tú estás, puede quedar lo más fiel posible. Luego, ese paisaje cambia, las plantas, hay plantas que no se adaptan, hay plantas que mueren, o hay plantas que tienen un ciclo muy corto que también van a morir y que hay que reponer. Mucha gente prefiere no colocar este tipo de plantas, pero bueno, tampoco te puedes condenar a no hacerlo. Tú puedes hacer un plan de mantenimiento en donde tú sepas que cada tanto tiempo esas plantas tienen un ciclo corto y que tú las puedes reponer. Pasa con el capacho, no sé cómo se llame aquí, que es una planta, bueno, aquí no me sé el nombre científico de ese. Pero bueno, en eso de eso se trata. O sea, además de eso, las plantas crecen, como hablamos, crecen como ellas quieren, muchas veces buscando luz, se elongan, o sea, entonces hay todo un tema. Luego hay unas que se reproducen, entonces para eso ellas van a requerir un espacio un poco más grande, no podemos sembrarlas todas apiñadas porque si no entonces también no le vamos a dar la oportunidad de que se desarrollen en el tiempo, entonces eso es importantísimo. Hay plantas, bueno, como lo dije antes, que tienen vida corta y bueno, esto ya lo conversamos. Luego, plasmar intenciones de movilidad y masas de vegetación en 3 estratos, que fue lo que dijimos que íbamos a desarrollar un poquito aquí y que les voy a dejar con la profesora Laura. Yo creo que tú tienes ese video del profesor, sí lo tienes, ¿verdad? Okay. Pues si no, de todos modos yo lo dejé por ahí. Ok. ¿Cómo es eso de plasmar intenciones de movilidad y entender ese espacio entre masas de vegetación y vacíos? Luego de ese análisis de sitio, plasmar intenciones de integración con el entorno, accesibilidad y movilidad dentro del diseño que permitan definir esos espacios, o sea, esos recorridos, esas directrices de intención de movilidad o de conectividad nos van a ir dando unas directrices para ese espacio. Luego, lo que queda, bueno, además de eso, ¿qué puntos elevados queremos? Porque necesitamos que desde ahí haya visuales. ¿Qué visuales deseadas hay y cuáles no? Probablemente en ese gran espacio abierto hay visuales que no queremos, entonces eso tenemos que tenerlo ya detectado para poder poner barreras en ese lugar. Las que sí son deseadas, entonces generar y propiciar para que con vegetación o con algún otro elemento de mobiliario urbano eso se pueda dar. Esos lugares de misterio que me van a invitar a mí a recorrer ese lugar, que al yo entrar voy a sentirme motivada para recorrerlo. Ver todo como espacio y masas, entonces los cuerpos de agua, que son ríos, lagunas, espejos de agua, y engramados son esos espacios vacíos, ¿ok? Engramados, estacionamientos, superficies pétreas, plazas, o sea, todo eso visto como vacíos, y los árboles y las plantas son masas. Después me pregunta. ¿O quieres preguntar ahorita? Dale. Dale. No, ok. Bueno, los engramados son vacíos, son espacios, pues. O sea, cuando hablamos de masa es el volumen, ¿ok? Y cuando hablamos de vacíos o de espacios, entonces se habla de ese vacío que es donde yo voy a trabajar, donde yo voy a estar haciendo el paisajismo como tal. O sea, que me va a permitir recorrer. Los otros van a ser la masa de vegetación.
Ok, reinterpretar los patrones de distribución de las plantas en la naturaleza. No es que lo vamos a reproducir exactamente igual, porque ese no es el punto. Tenemos que comprenderlos para saber cómo funciona esto y en muchos casos podemos reinterpretar incluso con formas completamente distintas, ¿no? Pero es entender cómo funciona todo eso. Esos límites marcados entre plantíos, entre una cosa y otra, a menos que esa sea la intención, pues tratar como de ir difuminándolo para que no quede tan marcado. Se definen y seleccionan las especies. Luego de todo esto, después que tenemos todo eso, queda como una especie de un plano como el que vimos anteriormente, como una obra de arte, y luego eso se traduce. ¿Qué quiero poner yo aquí? Entonces, bueno, que selecciono la vegetación acorde al sitio y luego eso le voy dando lo que es la forma de planteo y lo llevo ya a un plano técnico. Eso es un poco el planteamiento del profesor Darrell Morrison, perdón. Y bueno, está en el video que les dejo, que lo pueden ver con más calma después. Ahora entonces, ¿cómo es eso de proyectar con árboles, palmas y arbustos y rastreras? Tenemos entonces esos tres estratos que hablábamos antes en cuanto a las masas, ¿no? Tenemos los árboles o las palmas, tenemos las trepadoras o enredaderas, los arbustos que también tienen distintos niveles y tenemos las hierbas o los mantos o los cobertores que también tienen distintas alturas. Entonces, en cuanto a la trama urbana, el manejo de esta vegetación, la arborización de calles debe considerar el ancho de las aceras. Vamos entonces a ver ahorita árboles, ¿ok? Dentro de estos estratos. Y vamos a arrancar con el tema de arborización, que no es un tema muy distinto a lo que es el paisajismo de parques o de jardines. Esto es un tema de arborización en ciudades. Entonces vamos a ver cuáles son las características de esto. Debe considerar el ancho de las aceras, la presencia de cableado aéreo, la presencia de islas centrales y visuales dentro de esa viabilidad, porque incluso podemos ocasionar accidentes ubicando un árbol o una planta muy frondosa en un lugar donde necesitamos visuales. Y para eso es importantísimo saber cómo se va a desarrollar esa planta, porque cuando la compramos en vivero y la sembramos, pues puede ser muy pequeñita, pero cuando ella se desarrolla tenemos que conocerla, porque pudiera ser que obstaculice la vista en un ángulo importantísimo y esto más bien trae problemas. Ok. ¿Cuáles son las características de esos árboles que deben ser ubicados en ciudades? El sistema radical debe ser profundo, ¿okay? Porque las raíces aéreas pues rompen aceras, rompen las calles. Que tenga tolerancia a la contaminación, porque van a estar expuestos a gases tóxicos de todo tipo. A mí me pareciera que ornamentales, porque bueno, es un plus tener un árbol, además de que me está dando frescor y un montón de cosas, que también que dé colorido. Que no sean frutales, no sé si pasa aquí, pero por lo menos en mi país, donde ven un mango, siempre un niñito con un palo tratando de tumbar los mangos, y cada día con la situación que estamos viviendo en el país, y no para reírse, pero es así, es más grave. En temporada de mangos, o sea, incluso han habido problemas gravísimos de gente electrocutándose, no es cierto, la cosa es... Entonces, trae problemas. También hay otro tipo de árboles frutales, por ejemplo, como la pesgua, que no sé cómo se llamaría aquí, una frutita morada que cae y atrae mucho a los murciélagos y cae y mancha las aceras también. Bueno, o sea, preferiblemente en aceras, ok, no estoy hablando de parques frutales, no, preferible no. Que sean resistentes a plagas, parásitos y enfermedades, porque un árbol en ciudad está estresado, no está en su condición óptima, entonces es más susceptible a que le caigan plagas, parásitas y todo este tipo de cosas. Y hay árboles particularmente que son más sensibles que otros. Que tenga larga vida, porque luego tenemos problemas de árboles cayendo sobre aceras, cayendo sobre carros, en épocas de lluvia también, cuando ya están a punto de morir, quebrándose porque están secos, por un montón de cosas. Entonces, la mayoría de las urbanizadoras utilizan árboles de rápido crecimiento que generalmente
tienen corta vida. Claro, para ellos es preferible, pero entonces las comunidades deberían pedir que sean árboles de larga vida. De bajo mantenimiento, que se adapten a los periodos de sequía, sobre todo en nuestros climas tropicales, que sean de follaje perenne o siempre verde, porque también hay gente muy paranoica y cuando ven que un árbol cae, entonces que los envenenan, los talan, se arman una campaña contra los árboles que no tienen la culpa del que decidió sembrarlos ahí. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, preferiblemente que sean árboles de siempre verdes, pues. Y que tenga disponibilidad en viveros comerciales y municipales. Entonces, cuando nosotros estemos en la posición de hacer un planteamiento de arborización, tenemos que ir antes a un vivero a ver, mira, si hay este árbol, porque de repente proponemos un listado de árboles que no están en los viveros y van a terminar poniendo cualquier cosa, entonces se perdió todo el trabajo que estábamos haciendo. Bueno, estas son una serie de todos modos yo les voy a dejar la presentación y luego la pueden ver. Árboles que sí se pueden sembrar por todas estas condiciones que vimos antes. Este es el Andira inermis, pilón, creo que aquí también se consigue este árbol, ¿verdad? O no sé si es... Este es el caobo o la Suitenia macrofila. Es de porte grande, pero es de raíces profundas. Este es la flor de la reina, también, que es un arbolito de un formato pequeño, tiene flores y... Okay. Es chino. Esta es Pitecelobio en dulce, no sé si existe aquí, Yacure, de familia del samán. La Bauhinia variegata, también es otro arbolito bien, con un formato bien chévere y de raíces profundas. Este es el calistemón que vimos ahorita, en Venezuela lo llamamos cepillo porque parece un cepillo de tetero. Es la flor. Ok, ¿cuáles no, pero ni que su mamá se los pida, se pueden poner, por favor? Se los pido. El Ura crepitans, el jabillo, el ficus benjamina, que aunque es siempre verde, bueno, hace desastre, lo vamos a ver más adelante, vamos a verlo aquí uno por uno. Este es lo llaman palo borracho también, este es un árbol que tiene bastantes pollitas, no sé si existe aquí. No mucho, ok. Ok, jabillo, que echa un cachito, que con eso se hacen pulseritas y cosas. Bueno, este árbol destroza ceras, por ejemplo. Eso es frente a mi casa. Y es enorme. Yo cada vez que llueve no paro el carro allá afuera, pero ni de casualidad, porque además es muy quebradizo. Ese es otro de los temas también. Que entonces si no se hacen podas periódicas, los árboles pueden acabar con... O sea, no puede convivir en un lugar urbano, pues. Este es un árbol para tener en grandes parques, en grandes aceras, pero no en tramas, no en aceras. Este es el caucho, aquí tenemos varios ejemplos en el campus le viene muy bien. Este también destroza, son árboles que además van a buscar agua donde sea, e incluso traen problemas entre vecinos. O sea, hay gente que las raíces de aquí llegan hasta allá, le rompen el tanque al otro y tienen problemas judiciales incluso. Imagínense tú lo que puede ocasionar un árbol de esto. Este es el Ficus benjamina, miren, además entonces, además de esto, sucede esta cosa que de verdad que es muy penoso que le hagan eso. Imaginas que a ti vayan y te corten el pelo como alguien quiere, porque los pobres, entonces resulta que hay una hipótesis de que a medida que tú controlas la copa, tú controlas las raíces. Hoy en día esto también es que en mi calle estaban como que casi que todas las cosas que no se deben hacer. Hoy en día esos árboles desaparecieron y nada, los vecinos decidieron sellar las ventanas donde se puede. Imagínense tú lo grave de esto, o sea que incluso los vecinos toman esas decisiones, lo sacaron después de hacerle esa maldad horrenda y sellaron las ventanas. Entonces son esas cosas, ¿no? Este es un árbol hermosísimo, el de Onyx regia, pero no para estar en una acera. Miren esto es un poquito más allá de la curva de mi casa. ¿Dónde está Daina? Daina, tú los conoces todos, ¿verdad? Ok, este árbol es hermoso, pero no para estar en acera. Y luego está este otro personaje, lo llamamos tulipán africano, no sé si aquí debe haber también. Este es un árbol muy bonito, pero tiene corta vida, él dura 40 años. Entonces, en la trama urbana donde esté puesto, tenga la certeza que se va a secar, que va a caer. Y el otro terror es que esta flor es muy babosa. Entonces, para cualquiera, no solamente para los viejitos, hasta para uno, ya no puedes, si cae en las aceras, te puedes echar un resbalón y bueno, vas a parar no sé a dónde.
Entonces no es un árbol para estar tampoco en acera. Luego este otro, la ceiba pentadra, que también es hermosísimo, pero el porte es muy grande, él requiere de un espacio importante y el sistema de diseminación de diseminación que tiene, de esparcir sus semillas, es a través de esta mota. No sé si lo han visto por ahí, entonces, y el viento la lleva hasta lugares insospechados. Entonces también tenía un amigo que tenía uno en su casa y eso era en Maracaibo, en otra ciudad, y él me comentaba, me preguntaba, como, así como cuando un médico llega a una fiesta y uno llega también, entonces la gente te viene y te pregunta sobre los árboles. ¿Qué puedo hacer con este árbol? No sé cosa, que tengo un problema con un vecino. O sea, un vecino lo había llevado a un juicio porque toda la mota la brisa llegaba y se la metiera en su jardín. Entonces imagínense el tema. Yo le decía, bueno, no sé, algo creativo, ponte hacia almohada, colecta esta cosa y sácale provecho y habla con tu vecino, a veces se asocia contigo. Bueno, entonces son ese tipo de cosas que habría que ver a la hora de seleccionar y escoger un árbol y plantar en ciudades. Entonces, estos estratos vegetales, entonces volvemos al tema. Tenemos los árboles que revisamos ahora en el tema de ciudades, tenemos los arbustos y las herbáceas. Estos son los tres estratos vegetales. La utilización de la arborización dependerá del área disponible a sembrar y el porte de los árboles a utilizar, como vimos antes. Tenemos árboles de copa horizontal y árboles de copa vertical. Y recuerden lo que les dije, cuando ustedes vean un árbol, lo que él está hablando afuera es proporcional abajo. Las raíces son proporcionales a la copa. Entonces, a la hora de implantar un árbol, tienen que imaginarse que esas raíces se tienen que desarrollar allá. Y cuando estamos hablando de tramas urbanas, van a tener calles, aceras, superficies todas pétreas, muy poca percolación de agua, todo eso los va a afectar. Entonces hay que pensar en todo eso a la hora de implantar árboles en la ciudad. Bueno, esto es como esquemas, tenemos árbol grande más o menos qué proporción tiene, cómo es la altura en función de la copa, copas redondas y copas verticales. Acá tenemos el tema de lo que hablamos antes de la temporalidad, los cambios estacionales. Nosotros tenemos, al igual que ustedes, dos estaciones, lluvioso y sequía. En algún momento algunos árboles pierden las hojas. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger esto, ¿no? de la escogencia. Los árboles de copa extendida permiten tener dos planos de visión, los árboles de copa alta pues no, hacen más bien barreras, entonces dependiendo de eso nosotros vamos a hacer la selección. En cuanto a la siembra de densidad podemos lograr un techo más denso y una columnata más abierta dependiendo de la distancia con que sembremos los árboles. También, fíjense, podemos hacer siembras de árboles con distancias iguales o algunas con copas tangentes, otras con copas entrelazadas de forma triangulada, de manera de lograr también una masa más grande. Todo va a depender cómo lo sembremos o la combinación de todas las anteriores que nos va a dar otra visión y otra perspectiva de ese espacio. Aquí tenemos más o menos entonces toda esa cosa combinada, cómo es una planta y cómo es la elevación de eso, incluso combinado con palmas. La generación de esas copas, podemos tener un techo o incluso hasta un túnel vegetal, si lo logramos, si lo sembramos acorde a eso. Y el otro tema muy importante que es el color. La importancia de la incorporación del color en la vegetación es uno de los valores más importantes en la conformación de un paisaje. Utilizar colores complementarios o opuestos para lograr efectos en el paisaje. Y bueno, aquí ustedes tienen además una tierra maravillosa que se puede ver en todos los apamates, vuélveme a decir cómo es que le llaman aquí, roble de sabana o ¿cómo se llama? La tabebuya rocia. Nuestro árbol nacional es la tabebuya crisanta, el araguaney, como le decimos nosotros. Todos estos árboles también los vi por aquí. Quizás el tabebuya crisanta no se da con mucha fuerza aquí porque es más de tierra caliente. Luego entonces veamos en cuanto a palmas. Las palmas definen espacios sin bloquear las visuales porque
Entonces las podemos considerar en el caso como estructura, como elemento para diseñar, como columnatas, ¿ok? Entonces pueden ser solitarias o múltiples, varían de porte, en cuanto a centímetros, a la altura. En cuanto, hay unas que son más, se elongan más que otras. Y bueno, aquí tenemos distintos tipos de, estas son las más pequeñas. Esta es una Fénix Robelini, que es una Fénix variegada. Hay palmas que tienen mayor follaje como este, y hay las que son columnares con una sola columna. Con las palmas también podemos lograr, por ejemplo, con un damero de palmas podemos lograr un buen techo, que siempre va a pasar la luz, pero que nos va a permitir tener un techo. O una columnata como estas, típicas de las haciendas coloniales nuestras, ¿no? Y para al final tener como un eje en donde podamos al final tener un elemento que querramos resaltar. Ok, ahora entonces vamos a hablar, después de ver árboles, vamos a ver arbustos y trepadoras. En este caso tenemos plantas de sotobosque, plantas que requieren de sombra, pero que también resisten a iluminación, pero filtrada por árboles un poco más altos que ellos. Y esto es importantísimo tenerlo claro. Ponemos, por ejemplo, como les dije antes, la monstera deliciosa, la que está de allá para acá, la segunda, a pleno sol, va a ser un esfuerzo muy grande, pero se va a quemar, se va a poner el follaje amarillo y no va a estar rindiendo su capacidad. Luego tenemos algunos arbustos que tienen, estos anteriores son follajes verdes importantes, con ellas podemos lograr volúmenes y volúmenes altos además. Con flores, entonces podemos meter ese elemento de color a las masas de vegetación más bajas en el estrato de arbusto. Importantísimo, dentro de los proyectos de paisajismo, podemos dejarlos que crezcan libremente y de esa manera las flores también cumplen su función también de toda la parte de biodiversidad con las abejas, que es muy importante poner plantas con flores, pero también hay la tendencia a podar este tipo de arbustos por conveniencia, porque lo queremos tener con formas muy definidas, y eso de alguna manera imposibilita la floración de la planta o la elimina, y toda la dinámica natural que esto trae. Entonces es preferible que si queremos trabajar con eso, sean con arbustos de follaje que no tengan flores, y que bueno, si es el caso que el proyecto requiere que quede de forma de tipo topiario, entonces bueno, usar este tipo de arbustos. Para ampliar espacios, o sea, esto te puede delimitar o ampliar espacios, el uso de los arbustos. Protección en vías y senderos, delimita los espacios, protege que la gente cruce justamente donde el diseño requiera que eso sea así, por un tema de vialidad, por un tema de seguridad, o porque no quiero que me pisen el césped en ese lugar, pues por distintas razones. Delimitación de la visión también, pues, o sea, puedes ver de aquí a allá, pero no puedo pasar. Y además aquí en este punto tiene que ver este esquema que vimos antes, se parece mucho a que también puedes introducir el tema de color. Para protecciones de borde también, de lugares de taludes peligrosos, podemos poner algún tipo de elemento. E incluso para seguridad podemos utilizar arbustos o trepadoras o rastreras que tengan espinas, ese es otro, o cactus también, depende de la condición del lugar. Muros verdes, estos de más naturales. Hoy en día hay todo un tema con paredes vegetales que están muy de moda, pero ya eso es un tema más complejo, porque aquí estamos hablando sobre planteamientos que acompañen al tema que estén acordes a la naturaleza. Los muros verdes son sistemas completamente artificializados, maravillosos y todo, pero bueno, requieren de un diseño distinto, de una adaptación al lugar distinto, de un riego, un montón de cosas. Implica también costos tanto para su incorporación como para su, bueno, dependerá de los requisitos del cliente o de las necesidades del lugar. Son bienvenidos igual, pero aquí estamos hablando de una cosa que tenga que ver con el tema de naturaleza, más naturales. Muros verdes pueden ser de este tipo, pueden ser
también con palmas acompañando muros. Están los diseños complejos como este arte topiario, que bueno, que todavía son ejemplos que todavía persisten en algunas cosas. Luego tenemos arbustos y trepadoras, que con ellos podemos, por ejemplo, las podemos utilizar en pérgolas, arcadas, muros, cercas, pequeños taludes. Estas proporcionan sombra y protegen el viento. En lugares en donde, terrazas o lugares en donde no crecen árboles muy frondosos, pues nos podemos a ayudar con pérgolas y ubicar este tipo de plantas, y igual vamos a tener sombra y igual vamos a tener un techo vegetal, ¿no? No sé, en un edificio, en la planta alta de un edificio, imposible que puedas colocar ahí un árbol de porte alto. Entonces, bueno, o en lugares desérticos en donde por mucho que siembres un árbol en el suelo, no se va a dar porque las condiciones del lugar no lo permiten. Bueno, para crear sombra, para enmarcar circulaciones, y para eso tenemos, esta justamente en la salida de aquí la vimos, este tipo de planta, que es una Thunbergia grandiflora, la hay morada y blanca. Cuando empezamos a hacer el recorrido aquí, ahí donde pasa el tren, están estas dos plantas. Ok, trepadoras y colgantes también para tamizar muros y cercas. Estas son las que están ahí puestas, el jazmín falcón, el palo negro y la trinitaria. Son además plantas muy resistentes a sequía, a salinidad. Ese es otro tema también, ¿no? Cuando hay costas, también es importante todo el tema de salinidad y de la capacidad que tienen esas plantas para poder adaptarse a esos lugares. Estas plantas, por ejemplo, las tres se adaptan. Bueno, fíjense, esto es una adaptación que se hizo en South Beach. Esto es un estacionamiento y está todo cubierto con esto. Es una estructura metálica con una trepadora, y se respetó todo la fachada original. Esto es en una terraza, este es en el Bank of America, una terraza que se les hizo a los trabajadores para que salieran. Fíjense, es una terraza completamente, no hay manera de tener ahí vegetación, pero con estos elementos metálicos, pues bueno, se puede hacer este tipo de, esta simulación de un árbol, pues. Luego tenemos otro tipo de estas colgantes que se pueden utilizar en jardineras elevadas para que entonces caigan tipo cortinas. De hecho, aquella se llama comúnmente cortina. Esta quizás sirve más como pollina, no llega tan hasta abajo, pero sirve como para poner una cosa que trepe y que guinde y que cubra cierta parte. Tenemos el tango y esta malanga rastrera que también trepa un poco. Y bueno, llegamos al tema de los cobertores y césped, que aquí tenemos varios ejemplos. El mago Burle Marx, que tiene todos estos dameros, que a mí me encanta, con distintos tipos de grama, y se logra esto. Por supuesto, esto tiene que tener unos flejes para que una no se invada a la otra, y esto es en el Parque do Flamengo, que también que es la famosa esta curva portuguesa, que después se reprodujo también en el bulevar, pero con materiales pétreos. Bueno, tenemos este tipo de, por ejemplo, este tipo de elementos recreando topografía con césped. Fíjense todo lo que se logra, sombras, iluminación, toda esta cosa, con una sola tipo de césped, de cobertor. Esto otro es en Israel también, que se va integrando la superficie, la plaza con lo verde. Esto es en Madrid. También en una planta alta. Nos trae mucho el recuerdo del trabajo de Burle Marx, también en una terraza. Madrid es casi que un desierto, es impresionante. Entonces, bueno, fíjense cómo aquí manejan, la vegetación es muy, muy incipiente, ¿no? Y aquí se ve que las plantas que se colocaron deben ser plantas suculentas o algunas cactáceas para poder lograr esto, y sin embargo se logra, pues. Este proyecto es bien interesante. Tenemos estos otros ejemplos también. Bueno, de esto podemos ver miles de cosas. En Singapur estuve haciendo estudios después, viendo cómo, esto creo que es una biblioteca, sí, una escuela de arte y diseño. Y resulta que este edificio tuvo un problema grandísimo porque no previeron sistemas de riego.
y tuvo problemas también de filtración. O sea, no todo lo que brilla es oro. Entonces también hay que tener, con este tema de los techos verdes también hay que ser bien cuidadosos, porque pues puede traer problemas graves si no se toman previsiones. Este es de Renzo Piano, que también es conocido por todos. Fíjense, o sea, cómo se integra todo el tema de los cobertores a la edificación, y ya es un tema que lo manejan todos los arquitectos, estas vedettes mundiales que ya se están metiendo con este tema también. Bueno, en cuanto a cobertores, tenemos la grama San Agustín, que requiere de mucho riego. Está la zoysia japónica, que probablemente es un poco, y de ella hay una serie de variedades que es mucho más resistente, incluso crece arriba de arenas, por ejemplo. Está el Arachis pintoi o el Arachis repens, que es un cobertor bien fuerte. Si está en sol, florece. Si no, pues simplemente es un entramado bien fuerte y bien resistente. Y la bedelia, que bueno, tiene problemas, hay que saberla mantener muy bien. Es un buen cobertor, pero es un poquito delicado. Este, por ejemplo, es un talud con Arachis pintoi. Fíjense que además taludes pequeños lo puede reforzar y lo puede contener, sirve para eso también. Tenemos otros cobertores que no son tan bajos como las gramas, pero que igual podemos utilizarlos para lograr manchas de colores. Fíjense que siempre es muy importante el tema del fleje para separar uno de otro, porque si no, la raíz pasa e invade. Bueno, aquí algunos ejemplos por ejemplo, con esa grama, la barba de león enana. Este es un proyecto, ya para cerrar, un proyecto que hice en el año 2010, en donde habían dos condiciones, eran padre e hijo. Esta es la casa del hijo y esta es la casa del padre. Y ellos querían interconectarse, pero que se guardara la privacidad, o sea, conectarse en el jardín por los nietos y por el tema, pero que a la vez cada jardín quedara independizado. Se conectan por aquí, por esta escalera rampa que está acá. La condición de este jardín era muy distinto, tenía un árbol de porte alto, que es este que está acá. Entonces aquí había que trabajar con plantas de sombra, y aquí pues pegaba mucho sol, y fue donde más pude trabajar con el tema de los cobertores. Aquí básicamente trabajamos con palmeras, cobertores y algunos que otros arbustos. Este es un poco recién sembrado el tema. Ahí tenemos las distintas cosas, las distintas especies que usamos. Este es un borde, entonces ahí colocamos esta trepadora para que cayera. Usamos garbancillo, Arachis pintoi, grama San Agustín, porque el cliente quería la grama San Agustín y él tenía la posibilidad de tener agua, y bueno, entonces se utilizó esa ahí como ejemplo. Y bueno, estos son la bibliografía de los libros, donde la mayoría de las imágenes que vieron de los esquemas, quien esté interesado, pues ahí tienen la bibliografía, y ahorita se las vuelvo a poner. Aquí está la bibliografía de los antecedentes que hablamos al principio, ¿ok? Todos los libros formales que están ahí. Y bueno, muchas gracias. No sé, tenemos tal vez unos 10 minutos para preguntas, algún comentario. Sí. Hay flejes plásticos, aquí los venden, Laura. Sí. En los viveros los venden. Son unos flejes que miden, pueden medir, creo que son los 70 y de alto. Eso hay que hacer un curso. O sea, cuando tú replanteas, vas y replanteas el plantillo en un sitio. Yo lo hago. Incluso podrías usar rodillas de PVC para esos flejes, ¿verdad? Sí, igual no les puse atención, no les puse buena atención, entonces me hace. También hay otro tipo que es la teja
pero depende del cliente. O sea, el otro es más barato. El tema con el plástico es que cuando se poda, por ejemplo, gramas y cosas, a veces la podadora lo parte. Y en el tiempo también el sol lo resquebraja y el tema de la intemperie. ¿No? Yo hablé mucho, deberían hablar ustedes. ¿No? Bueno, muchas gracias de nuevo a Guedita. Vamos a hacer un receso para la siguiente charla, que como les dije es a las 7. Nosotros tenemos que hacer algunas pruebas para ver que todo salga bien con la transmisión y la conexión desde Singapur. Y entonces, les recuerdo que si pueden ir a tomar un café, algo por el estilo, y a las 7 en punto estaríamos, la gente de Singapur es muy puntual, ¿verdad? Entonces sí, les agradecería que estén aquí, tal vez faltando 5 minutos o 10 minutos para las 7, para iniciar a las 7 en punto.